Dios bendiga la vida de cada uno y de cada una esta mañana. Damos gracias al Señor por su bendición con nosotros. Quiero dejar un saludito y un abrazo muy especial a todas las mamás esta mañana, que se celebra de manera, digamos, oficial el Día de la Madre, y decirles que no se vayan a perder la próxima semana, el próximo domingo, porque queremos tener un tiempo especial y una palabra especial para las mamás. Así que el próximo domingo queremos hacer un énfasis especial con las mamás, entonces estén pendientes, no se nos vayan a quedar en casa, sino que al contrario estemos aquí listos para recibir lo que Dios tiene pues para cada uno y para cada una de nosotros durante este tiempo que Dios ha preparado y que Dios ha diseñado para que podamos nosotros recibir su palabra y para que nosotros podamos aprender cada día más acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dispóngase de la mejor manera para poder recibir la palabra del Señor. Yo he estado haciendo algunas pruebas, haciéndome en diferentes lugares para saber qué tanto se escucha desde acá, y lo que he podido comprobar es que se escucha mejor de este lado que de este lado. La razón es muy sencilla. Esta cabina de sonido la perdimos hace un tiempo, se fundió, no está funcionando y se está oyendo solamente por este lado. Aparte de eso tenemos el sonido del aire que suena fuerte atrás y los ventiladores que también hacen un poquito de ruido. Realmente escuchar y concentrarse, yo sé que no es tan fácil ahí. Yo sé que no es tan fácil, yo me he estado sentando en diferentes lugares y sé que no es tan fácil. Eso implica que tenemos que hacer un esfuerzo un poquito mayor para poder escuchar la palabra, para poder entender qué es lo que queremos decir, y eso requiere pues ese poquito de concentración. Por eso yo le animo y le pido que podamos hacer ese esfuerzo. Vamos a orarle al Señor cómo resolvemos el tema de esa cabina que se dañó. Vamos a ver cómo resolvemos el tema de bajarle un poquito a la fuerza del aire que sale de allá atrás para que no nos haga tanto ruido. Y cómo podemos, cada persona puede tener una mejor expectativa de poder escuchar mejor la palabra, porque pues a eso es que venimos los domingos, ¿cierto? A recibir la palabra, y quisiéramos tener el mejor ambiente y vamos a trabajar por eso. Pero mientras, yo le ruego ese favor que usted trate de concentrarse, que usted trate de estar muy atento y atenta a lo que está pasando acá, para que podamos tener el mejor entendimiento, el mejor ambiente de comprensión y de enseñanza de la palabra en este tiempo. Quiero decirles que una de las características que se da en este tiempo, sociológicamente a este tiempo se le reconoce como el posmodernismo, y ese posmodernismo tiene que ver con la continuación del modernismo. La gente pensó que el modernismo iba a llegar y todas las cosas iban a resolver. Llegó el modernismo, no resolvió nada, entonces la gente está en un posmodernismo, queriendo buscar y queriendo saciar una cantidad de situaciones de vida que se han convertido en complicadas y difíciles. Pero una de las características de la gente, de las personas que nos correspondió vivir en el posmodernismo, es la pérdida del sentido de la vida. Hay un altísimo porcentaje de gente hoy día que vive en algo que se llama un sinsentido. Es decir, que para ellos la vida no tiene ningún sentido, no tiene ninguna implicación que realmente los aferre a la vida. Y eso hace que un altísimo porcentaje de gente hoy en día se esté suicidando, y que esos suicidios se estén dando principalmente en sociedades donde aparentemente todo está resuelto y donde aparentemente no hay muchas, sobre todo, situaciones económicas difíciles. Ahora, este sinsentido aparece también de un vacío, como resultado de un vacío existencial que se produce en el ser humano por múltiples consecuencias, por múltiples razones. Pero lo que quiero apuntar esta mañana es a que la comunidad o la sociedad en la que vivimos hoy sufre de esa tremenda enfermedad que es el sinsentido.
es pensar que no tiene sentido esto, y es pensar que la vida a veces pues es más un sufrimiento que realmente un regalo o un propósito de Dios. Ahora, lo duro no es eso solamente. Lo más duro y lo más cuestionable del asunto es que la mayoría de las personas, especialmente las generaciones que están levantándose, ya se adaptaron a eso. Están adaptadas. No ven eso como un asunto problemático, sino que lo ven como algo normal. Como que usted le pregunta a un muchacho de 20 años hacia atrás y la verdad, no tiene razones que le justifiquen su existencia. Está porque llegó, está porque, entre comillas, le toca estar, pero no tiene una proyección, no tiene una motivación genuina que le saque adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo enfrentamos nosotros los cristianos en una época del sinsentido? ¿Cómo hacemos nosotros para encontrarle sentido realmente a nuestra vida? Porque para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, quienes fundamentamos nuestra existencia en la filosofía de la palabra de Dios, para nosotros es claro que la vida sí tiene sentido. La vida es un regalo de Dios, la vida es un don de Dios, y cada día que amanece y cada día que transcurre es una experiencia maravillosa cuando aprendemos a disfrutar la vida en Dios. Para los creyentes, el fundamento de nuestra vida está en 3 pilares importantes que yo los voy a mencionar y que seguramente vamos a hablar un poco más adelante de ellos. El primer pilar es la identidad que Dios nos otorga. Nosotros somos hijos de Dios y eso hace que no seamos entes simplemente que divagamos de un lado para otro, sino que como hijos de Dios, pues ya nuestra vida tiene un sentido. El segundo pilar es la vocación o el propósito establecido por Dios. Es decir, vinimos a este mundo con una misión y un propósito de Dios. Eso le da sentido a mi vida. Y yo no ando en un sinsentido porque yo tengo un propósito en Dios. No soy fruto de la casualidad, no estoy aquí porque sí, sino que estoy aquí porque Dios me trajo a este tiempo, a este mundo. Y finalmente, el tercer fundamento que le da sentido a mi vida es la comprensión de los tiempos que yo estoy viviendo. Es cuando yo me doy cuenta que yo fui traído a este mundo para este tiempo preciso, con una misión especial, y que en la medida en que yo entiendo los tiempos, pues mi vida empieza a tener sentido. Empiezo a entender por qué estoy en este tiempo, por qué no vine en otro sino en este, y por qué no vengo en otro sino que es en este, y por qué este es el tiempo mío y este es el tiempo que yo tengo que aprovechar. Esos son los pilares, digamos, del fundamento de sentido de vida para una persona creyente, y entendemos que todo eso viene de parte de Dios. Pero pensemos de una manera mucho más reflexiva, pensemos de una manera mucho más profunda, ¿qué realmente le está dando sentido a mi vida hoy? Y con esa misma reflexión pensemos por un momento, ¿qué expectativas de vida tengo a futuro? Porque si hay algo que en este tiempo está siendo afectado, es la expectativa de vida o la esperanza de vida. La mayoría de gente dice, si es por el lado, ¿cómo se llama esto? Del cuidado del medio ambiente, por el tema ambiental, la gente dice, esto cada día va a estar peor. Si es por el aspecto económico o de estructuras sociales, igualmente. Si es por la dinámica familiar, tampoco hay mucha expectativa. ¿Qué le da realmente sentido a nuestra vida? Y yo quiero que miremos a manera de lanzamiento y a manera de introducción la vida de un personaje bíblico que tiene unas características muy interesantes. Y a este personaje lo encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 18, segundo libro de Reyes, capítulo 18, y va a leer conmigo, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 primeramente, para que nos ubiquemos en el contexto del personaje. Y yo quiero que usted pues trate de hacer el ejercicio de meterse en la dinámica de conocer al personaje y de comprender a este personaje que nos va a generar un impacto interesante. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 7, dice el texto así: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel,
Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustam. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Cuando uno lee la vida de un personaje como estos, uno dice, este personaje sí que tenía sentido de vida, o la vida de este personaje sí que tenía razón de ser vivida. Una vida bien vivida, una vida con sentido, una vida con propósito, que registra datos tan elevados como este. Dice el versículo número 7 al final, dice, tuvo éxito en todas sus empresas, tuvo éxito en todo lo que hizo. Yo no sé si usted sea tan exitoso como Ezequías, pero lo que dice la Biblia literal es que Ezequías fue exitoso en todo, ¿sabe? Muchas personas piensan que el rey más grande que la Biblia registra fue el rey David, ¿cierto? Sin embargo, David no tuvo éxito, por ejemplo, en la parte familiar. David no fue tan exitoso como Ezequías. Otros piensan que un rey muy exitoso fue Salomón, pero saben, Salomón no fue tan exitoso tampoco en algunas áreas de su vida, y de él no se dice lo que se dice de este rey Ezequías. El texto dice, Ezequías fue exitoso en todo. ¿Valía la pena vivir una vida como la de Ezequías? Absolutamente sí. Un hombre que contribuyó para su familia, que contribuyó para su sociedad en su momento, que hizo una contribución maravillosa a la humanidad a partir de la vida como él vivió. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que su vida tuviera tanto éxito y tuviera tanto sentido? Pues la pequeña reseña que aparece allí nos entrega unos elementos muy interesantes. Por ejemplo, yo lo resalté acá. En el versículo 3 dice, hizo lo que le agrada al Señor. Eso le dio sentido a su vida e hizo que fuera exitosa. Más abajito en el 3 dice, siguió el ejemplo de su antepasado David. Es decir, copió los buenos ejemplos de la parte buena de David. En el versículo 5 dice, puso su confianza en el Señor. Confiar en Dios le da sentido a nuestra vida. Luego en el versículo 5, en la segunda parte dice, no hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después. Trascendió este hombre en medio de todas las circunstancias y de la gente que había en su época. El versículo 6 dice, se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él. Y el versículo 6 más adelante dice, cumplió los mandamientos que el Señor le había dado. Y el versículo 7 termina diciendo, el Señor estuvo siempre con él. Uno puede encontrar entonces unas características interesantes de una persona que vive una vida que finalmente sí es una vida con sentido, y uno encuentra que todo está relacionado con Dios. Pero dice la Biblia que Ezequías gobernó durante 29 años, y como cualquier persona normal, pues los años fueron pasando. Y usted sabe que todos nosotros los seres humanos en nuestra parte física tenemos una batalla contra la enfermedad, contra el deterioro físico, y finalmente el deterioro físico nos va a ganar. No hay nadie que le gane a la enfermedad, no hay nadie que le gane al deterioro físico. Todos vamos en un momento a deteriorarnos. Vino entonces un momento o el deterioro natural en la vida de Ezequías, y Ezequías se enfermó. Vaya conmigo a Isaías capítulo 38, versículo 1 al 5. Isaías 38, del 1 al 5. Dice el texto de la siguiente manera. Isaías capítulo 38, versículo 1 al 5.
Voy a esperar que lo pongan en la pantalla. Isaías 38 del 1 al 5 para que lo podamos leer, o lo leemos allí en sus Biblias si usted la tiene. Dice así: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Este Ezequías, con una vida con mucho sentido, con un hombre que había trascendido tremendamente, que hacía las cosas como quería Dios que las hiciera, se enfermó como cualquier ser humano, se deterioró y Dios le mandó a decir al profeta Isaías: no vas más, ya tu nombre apareció en lista de aterrizaje en el cielo, ya necesito que subas acá para que descanses, ya hiciste la tarea, no pasa ya más nada contigo. Versículo número 2. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Versículo 4. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de tus antepasados David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. La Biblia no registra una historia tan impactante como esta. En ninguna otra parte de la Biblia usted se va a encontrar con una historia tan impactante como la historia del rey Ezequías. Un hombre bueno, un hombre que hizo las cosas de la mejor manera, un hombre que su vida tenía el más alto sentido porque hacía el propósito de Dios. Pero luego llega el momento de morir y lo que parece que Ezequías experimenta es: todavía tengo algunas cosas más que hacer. Y llama la atención porque Ezequías le presenta argumentos a Dios acerca de por qué su vida tiene sentido, acerca de por qué él debería quedarse un tiempo más. Y le presenta argumentos muy válidos. Él le dice: tú has visto cómo yo me he conducido delante de ti con lealtad, cómo he tenido un corazón íntegro y siempre he hecho lo que a ti te agrada. Y yo, tratando de usar un poquito la imaginación, me imagino a Dios, al Señor allá en el cielo, escuchando la oración de Ezequías, evaluando los argumentos y diciendo: hombre, Ezequías tiene razón. La vida de Ezequías es una vida que vale la pena ser vivida. La vida de Ezequías es una vida con mucho sentido. La vida de Ezequías vale la pena ampliarla un poco más, aunque Dios ya lo tenía registrado para que él muriera. Entonces dice la Biblia que Dios le regaló 15 años más de vida, fundamentado en el argumento que Ezequías le presentó. ¿Cuál era el argumento? Ezequías le dice: mi vida tiene sentido, déjame vivir un poco más. Y Dios le dice: ok, tu vida tiene sentido, vas un poco más. Yo quisiera generar alguna pregunta de reflexión en este sentido, desde la perspectiva de lo que acabamos de leer en la vida de Ezequías. Y quisiera hacerte estas preguntas de manera muy personal para dejártelas de reflexión. Quisiera que las tuvieras en cuenta porque realmente esta va a ser la tarea que voy a dejarles para la próxima semana, y es que respondas estas 3 preguntas. Entonces, téngalas ahí en cuenta y reflexionemos así rápidamente esta mañana mientras estamos aquí, aunque la tarea va a quedar para después. Escucha esto: si Dios te pidiera que tú le dieras razones o argumentos válidos para dejarte con vida más tiempo en esta tierra, ¿qué argumentos le darías? Si hoy tuvieras que decirle al Señor: Señor, mi vida tiene sentido, yo quisiera que me dejaras más tiempo en este mundo, y el Señor te dijera: bueno, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus razones? Así como Ezequías presentó razones, ¿cuáles serían las tuyas? O sea, ¿qué sentido tiene que tú sigas viviendo? Pregunta un poco atrevida, pero pues vale la pena hacerla. ¿Qué sentido hoy tiene que tú sigas viviendo? ¿De qué se beneficiaría Dios que tú sigas viviendo?
¿De qué se beneficiaría la gente que está a tu alrededor de que tú sigas viviendo? ¿Qué sentido tiene que tú sigas con vida? Es la primera pregunta. La segunda es parecida a la primera. Si Dios revisara tus últimos 15 años de vida, yo por ejemplo tengo 52, 15 años atrás. Si Dios revisara mis últimos 15 años de vida y tuviera que, basado en esa revisión, en ese examen, tuviera que encontrar argumentos para dejarme vivir el día de mañana, ¿los encontraría? Digamos que Dios estuviera diciendo, ¿quiénes se mueren mañana? Te dijera, de estos de Betania tengo unos cuantos planillados acá. Voy a revisar la vida de ellos 15 años atrás, a ver en cuál de ellos encuentro argumentos para dejarlos seguir viviendo. Pero si no encuentro nada, mañana mismo, esta noche mismo salen. Si ese fuera tu caso, y Dios tuviera que revisar tu vida 15 años atrás, ¿encontraría Dios argumentos válidos para dejarte levantar el día de mañana? O usted también estaría preocupado diciendo, uy no, que Dios no vaya a revisar mis últimos 15 años, porque en vez de encontrar argumentos para dejarme, encontré argumentos para cortarme ya mismo. Y la tercera, que es tal vez la más importante: independientemente del tiempo que Dios te dejara en este mundo, ¿estarías en la disposición de usar lo que te queda del resto de tu vida para agradarlo a Él y empezar a generar argumentos que le den sentido a tu vida en Dios? Creo que las preguntas son muy interesantes y creo que las preguntas vale la pena dejarlas como reflexión para el resto de la semana. Así que las preguntas confrontan, claro, porque nos damos cuenta que si por ejemplo en la pregunta número 3, ¿estás dispuesto o dispuesta a usar el resto de lo que te queda de vida para generar argumentos que justifiquen tu existencia aquí? Si tu respuesta es no, si no estás dispuesto a eso, hay dos soluciones para eso. Una es que te mueras ya mismo, lo resuelves, no tiene sentido que vivas. Dos, es que vivas una vida sin sentido. Si quieres vivir 40, 50 años sin sentido, lo puedes hacer. De hecho, mucha gente lo hace y se adapta y se acostumbra a eso. Pero si tu respuesta es sí, sí quiero realmente vivir el resto de mi vida sirviéndole a Dios, obedeciendo a Dios, agradando a Dios, de tal manera que vaya acumulando razones para que mi vida definitivamente tenga sentido, entonces este mensaje que traigo para ti esta mañana tiene mucho que ver contigo. Este mensaje tiene que ver con aquellos que desean vivir vidas con sentido. Aquellos que dicen, no importa cuánto me quede, quizá me quede mucho o quizá me quede poco, pero así sea un día que me quede, quisiera vivirlo con sentido. Quisiera vivirlo con propósito en Dios. Quisiera vivirlo de manera que Dios pueda encontrar en mí una razón que justifique mi existencia. Y quiero dejarle dos versículos que aparecen en la palabra que nos podrían ayudar en hacer la tarea que está pendiente para la próxima semana. El primer versículo está en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Dice el texto de la siguiente manera. Colócame la versión internacional, que me gustan esas palabras que aparecen allí. Dice, la que yo tengo, la versión, la NBI, si la puedes cambiar como estabas ahora con la NBI, dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y acá hay varias cosas que el Señor nos está diciendo de manera clara y contundente con relación a la vida que tiene sentido. Lo primero que dice es, tengan cuidado de su vida. La pregunta es, ¿qué tan cuidadoso es usted de su vida? ¿O usted vive por vivir? Hay que ser cuidadosos de la vida. Segundo, ¿estás viviendo sabiamente o vives de cualquier manera? Ni siquiera te interesa si vives sabiamente o no. Tercero, este texto está diciendo,
el tiempo no es para gastarlo, el tiempo es para aprovecharlo. Yo no sé, pero yo a mis 50 y algo, siento que hubo algún tiempo que yo malgasté. ¿Sabe qué es lo cruel de eso? Después de los 50, uno se da cuenta que malgastó tiempo que jamás volverá a ser recuperable. Terrible eso. Y lo último es, ¿aprovechas cada oportunidad de vida para hacer las cosas bien? ¿O las haces y después piensas, ¿estuvo bien o estuvo mal? Y te das cuenta que la mayoría estaban mal. Entonces, ¿te proyectas para hacer las cosas bien? ¿Te estás asegurando cada día de que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que tú hagas? Y hay un segundo pasaje más, Segunda de Timoteo 2:21, este también me encantó. Segunda de Timoteo 2:21 dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. La pregunta es, ¿te has mantenido limpio o limpia para convertirte en un vaso honroso y ser utilizado por Dios para cosas buenas? O cada vez que Dios quiso usarte, como cuando, no sé si le pasa a usted, usted va a la cocina para coger un vaso y tomarse un poquito de café, un poquito de jugo, un poquito de... y lo ve, pero el vaso tiene algún mugre y dice, no, este no, entonces coge otro. Y luego vuelve y lo quiere volver a usar, pero vuelve y ve que está sucio y vuelve y coge otro. Y así se va la vida de ese vaso hasta que de un día como todos ese vaso se cae, se quiebra y nunca sirvió para nada. ¿Por qué? Porque siempre estaba sucio, porque nunca estuvo disponible. Eso es una vida sin sentido, cuando nunca estás disponible para algo bueno para Dios. Entonces tu vida se va simplemente en vivir, pero una vida sin sentido. ¿Qué le da entonces sentido a nuestra vida? ¿Qué hacemos para que nuestra vida tenga sentido? Yo quiero dejarte esta mañana instrucciones prácticas, bíblicas, para que le des sentido a tu vida. Para que puedas decirle al Señor, déjame vivir más tiempo, porque mi vida es una vida que vale la pena ser vivida. La vida mía tiene sentido. Y cuando tiene sentido de vida, Dios va a decir, a este hay que dejarlo vivir un tiempo más. Y a este hay que darle calidad de vida, porque está viviendo una vida con sentido. En primer lugar, lo que hace que tu vida tenga sentido, o para hacer que tu vida tenga sentido, lo primero que tienes que hacer es, haz que tu vida gire alrededor de Dios. Que tu vida gire alrededor de Dios. Ojo, muchas personas son expertas en hacer que su vida gire alrededor de otras cosas que no son Dios. La mayoría queremos que la vida gire alrededor nuestro. Otros están muy interesados en que su vida gire alrededor del dinero, entonces están muy preocupados por el dinero y el dinero es el centro de su vida. Otros están buscando que su vida gire en torno a la fama, o algunos están pensando que su vida gire en torno a una carrera que están estudiando y en la cual aspiran a ser muy prósperos y muy exitosos. Algunos, aunque parezca honesto y justo, hacen que su vida gire alrededor de su familia. Pero sabes, la única manera que hace que tu vida tenga sentido es si tu vida gira alrededor de Dios. Ni siquiera de tu papá y tu mamá, ni siquiera de tu esposo o tu esposa, ni siquiera de tus hijos, ni siquiera de tu familia. La vida que tiene sentido es una vida que gira alrededor de Dios. Es una vida cuyo centro es el Señor. Como cantábamos ahora, donde Jesucristo basta, donde Él es suficiente y donde todo tiene que estar allí, centrado en Él. Dios quiere que tengamos una relación muy especial con Él y Él nos creó para amarnos y para que nosotros lo amemos y en ese sentido nuestra vida gire alrededor de Él. Él quiere que nosotros construyamos nuestra vida con un eje central que es Dios mismo. Que todo gire alrededor de Él para que nuestra vida empiece verdaderamente a tener sentido. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Es decir,
La vida con sentido es una vida donde el centro es Dios, donde mi mayor amor es Dios, donde mi mayor expectativa es Dios, donde Dios es la persona más importante de mi vida. ¿Sabes? A vivir una vida así se le llama adoración. Adorar a Dios. Lo que tú pones en el centro, ese es tu objeto de adoración. Y cuando la Biblia dice que adoramos a otro ser que no es Dios, la Biblia dice que eso es idolatría y que eso es pecado. Y que eso le quita el sentido a la existencia de una persona. Cuando vives centrado en ti, entonces tu vida no tiene sentido. Te estás idolatrando a ti mismo. Cuando vives centrado en el dinero, entonces estás idolatrando al dinero. Cuando vives centrado en la familia, estás idolatrando a la familia. Y es pecado delante de Dios, porque lo que está en el centro es el objeto de adoración. Y la Biblia dice que lo único que le da sentido a una vida humana es que esa vida humana se centre en Dios. No hay otra manera, no hay otro sentido. Por eso tendríamos que decirlo de esta manera: la adoración a Dios le da sentido a mi vida. Cuando adoro a Dios, mi vida empieza a cobrar sentido, porque fui creado para la adoración a Dios. Una segunda recomendación: si quieres que tu vida realmente tenga sentido, aprende a amar a la familia de Dios. Porque Dios nos quiso a nosotros en familia. Porque Dios quiso que nosotros, o que Él tuviera una familia, y la familia de Dios es la iglesia. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestra vida vinculados a la iglesia. Mire eso que dice Mateo 22, versículo 39. Mateo 22, 39 dice: el segundo mandamiento se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios está interesado en el amor porque Dios es amor. Dios te creó a ti y a mí como objeto de su amor, y Dios quería una familia, y esa familia es la iglesia. Y la iglesia es una de las pocas cosas que durará para siempre. Hay pocas cosas que van a durar para siempre, ¿cierto? Dios es una de ellas, la palabra de Dios es otra, tu alma es otra, y la cuarta es la iglesia. Porque la iglesia va a ser recogida de este mundo, va a ser llevada al cielo para vivir ¿cuánto tiempo? Eternamente con el Señor. Así que cuando el Señor nos habla de relaciones, cuando el Señor nos habla de amor, cuando el Señor nos habla de amar al prójimo, el contexto en el cual Dios quiere que nosotros expresemos amor es en el contexto de la iglesia. Ahora, fuera también, pero donde Dios quiere que nosotros lo hagamos de mayor manera es en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una preparación de lo que va a ser la eternidad. Con estos hermanos que usted está sentado hoy aquí, con estos mismos vas a pasar la eternidad. Así que debes de amarlos, debes de acostumbrarte a ellos, porque con ellos vamos a pasar la eternidad. No es con otros, es con ellos, con los hermanos que hacen parte de la Iglesia Universal del Señor. Ahí estamos nosotros llevando la vida que Dios quiere que llevemos para finalmente estar con Él por la eternidad. Dios quiere que yo me conecte con su familia, que es la iglesia, para ser formado en la comunión. 56 veces aparece la palabra unos a otros. Ámense unos a otros, anímense unos a otros, sopórtense unos a otros, salúdense unos a otros. Y todas esas cosas en el contexto de la familia de Dios. Dios quiere que nuestra vida tenga sentido en la medida en que nos vinculamos a la iglesia, en la medida en que nos vinculamos a la familia de Dios. Y cuando yo estoy hablando de la iglesia, estoy haciendo la distinción entre la iglesia local, que es esta, y la iglesia universal, que es la iglesia que está en todo el mundo y que son las personas convertidas en Cristo Jesús. No estoy diciendo que obligatoriamente tengas que afiliarte a esta, pero sí tienes que estar afiliado a la iglesia de Cristo. Bueno, tú ya estás acá, entonces esta es tu sede de la iglesia de Cristo, y es aquí donde debes vincularte para que tu vida empiece a tener sentido. Porque Dios usa la iglesia como un laboratorio para que nosotros aprendamos a amar a Dios a partir de amar a las personas que están cerca de nosotros. El apóstol Juan dijo: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no puedes amar a tu hermano que está sentado al lado tuyo? Por tal razón, la iglesia es el espacio donde tu vida cobra sentido en amor.
Es ahí en la iglesia donde aprendemos a amarnos los unos a los otros. Es ahí en la iglesia donde aprendemos a soportarnos los unos a los otros. De hecho, la Biblia lo dice de esa manera: sopórtense los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros, ámense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros. ¿Dónde? En el contexto de la iglesia, en el contexto de la familia de Dios. Tu vida tiene sentido en la medida en que tú seas formado en amor para amar a Dios a través de amar a las personas que están a tu lado. Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. La vida tiene sentido en la medida en que yo reconozco la existencia del otro. Hay un estudio que yo estuve revisando precisamente cuando estaba mirando esto del sinsentido, y la argumentación más fuerte que se da desde el punto de vista sociológico y psicológico para que la gente haya entrado en un sinsentido es que la gente perdió el sentido de comunidad. Ya no se piensa en la comunidad, se piensa en el individuo. Y me encontré con una frase terrible en ese estudio. Una mujer que es una socióloga y teóloga estaba escribiendo y ella decía lo siguiente, hablando de la pérdida del sentido de comunidad. Ella decía: antes era importante la comunidad, hoy es importante el individuo. Pero luego dijo algo peor, dijo: antes era importante la familia, hoy es importante el individuo. Más importante todavía que la familia. Y cuando tú no tienes la capacidad de reconocer al otro que está a tu lado, tu vida se vuelve un sinsentido. ¿Qué sentido tiene vivir? Imagínate un día que te levantes en tu cama en la mañana y toda la gente del mundo haya desaparecido y estés tú solo. ¿Qué sentido tendría vivir? ¿No te das cuenta que lo que le da sentido a esta vida es el vecino del lado, el del frente, el papá, la mamá, el amigo, quien anda con nosotros, la esposa, el esposo? Eso es lo que le da sentido a la vida. La iglesia, los hermanos, el venir el domingo a vernos las caras los unos a los otros, eso es lo que le da sentido a la vida. Pero en la medida en que yo me independice, me individualice y viva mi vida solamente para mí, pues mi vida es un sinsentido absoluto. Dice el Señor Jesús: ¿para qué esa persona acumuló tantas riquezas si nada de eso se va a poder llevar porque no tiene con quién compartirlo? No tiene sentido. Entonces, no podemos nosotros decir que la comunión, el compañerismo, le da sentido a nuestra vida. ¿Quieres vivir una vida con sentido? Construye relaciones. Relaciónate con la gente, relaciónate con los hermanos. Busca hermanos, esta es la comunidad primaria. Después de tu familia, sigue la iglesia, y es el lugar donde Dios ha traído personas para que sean tus amigos, para que sean tus compañeros, para que puedas compartir con ellos, porque sabes, con ellos vas a pasar la eternidad, con ellos vas a estar el resto de la vida. Si vas a pasar 70, 80 o 90 años con un grupo, pues con la iglesia vas a pasar la eternidad. Por eso qué interesante que generáramos ese ambiente de comunión, ese ambiente de compañerismo como hermanos, amigos verdaderos, hermanos verdaderos y genuinos, que le den sentido a nuestra vida. No hay nada más interesante y más lindo que saber que mi vida cobra sentido en la medida en que reconozco a las personas que están a mi lado, que las puedo amar y que me puedo sentir amado por ellas, que puedo amar a Dios a través de amar a las personas que caminan conmigo, a las personas que están a mi lado. Entonces, si quieres darle sentido a tu vida, pon en el centro a Dios, número 1. Y número 2, relaciónate con las personas. Ama a Dios a través de amar a las personas. Eso le da mucho sentido a tu vida. Eso hace que tu vida tenga ganas de ser una vida vivida, porque vives también en función de amar a los demás. Número 3, si quieres vivir una vida que valga la pena y que tenga sentido, desarrolla madurez espiritual. Desarrolla madurez espiritual. La meta o la dinámica de una vida con sentido es una vida que evidencie crecimiento continuo. Podemos decirlo de esta manera: la vida que tiene sentido es la vida que evidencia crecimiento. Una vida sin crecimiento no tiene sentido.
Y el crecimiento no es tener más cosas, no es tener más dinero. El crecimiento no es adquirir más títulos. El crecimiento no tiene que ver con nada de eso. El crecimiento tiene que ver con un crecimiento genuino y real. Es un crecimiento espiritual. Estamos hablando de nosotros los cristianos. Quizá para una persona no cristiana el crecimiento sí es estudiar mucho. Para nosotros estudiar mucho es muy importante. Pero es más importante crecer espiritualmente. Porque si estudiamos mucho pero no crecemos espiritualmente, nuestra vida como cristianos no tiene sentido. Entonces, la vida de un creyente, la vida de un seguidor de Jesús, tiene sentido en la medida que crece. Una vida que no crece es una vida que no tiene ningún sentido. Hebreos capítulo 6, versículo 1 lo dice de la siguiente manera. Hebreos 6:1 dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez, crezcamos. Es decir, si tú quieres darle sentido a tu vida cristiana, tienes que estar en constante y continuo crecimiento. Si no creces, si no aprendes nada nuevo, si no vas hacia adelante, es una vida que no tiene ningún sentido. Dios quiere que seas alguien que aprende continuamente. Imagínate los que somos padres o madres. Uno de nuestros mayores deseos en cuanto a la vida de nuestros hijos, ¿cuál es? Que crezcan, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un niño nace, es la alegría de la casa, pero luego no crece y se queda pequeñito el resto de la vida por alguna enfermedad o algo? ¿Cómo le llamamos a eso? Eso es una tragedia. Usted se imagina tener un hijo de 30 años que usted va a tener que cambiarle el pañal, limpiarlo. Eso no es tan positivo, es alguna lucha, es algo difícil. Y el deseo del papá, así el hijo sea grande y está enfermito, el deseo del papá es que algo crezca, que en algo evolucione, ¿cierto? Ese es el deseo que tiene. ¿Tú te imaginas cuál es el deseo de Dios para nosotros? Cuando tú recibes a Jesús, tú naces espiritualmente, eres un bebé espiritual. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios para estos bebés espirituales? Pues que crezcan. Pero tú te imaginas a Dios desde el cielo viéndote a ti con 30, 40 años en la iglesia y todavía siendo un bebé espiritual. Eso para Dios es una tragedia. Eso para Dios es un sinsentido. Vivir una vida cristiana carente de crecimiento es una vida sin sentido. Y si tú le vas a pedir más años a Dios, y si de verdad tú quieres que tu vida tenga sentido para seguir viviendo unos 15, 20, 30 o 40 o 50 años más, pues lo primero que debes pensar es: ¿cómo voy a crecer en esos años que Dios me va a dar? Porque si le estás pidiendo años a Dios solo para vivirlos y nada más, pues tu vida no tiene sentido. Mejor sería que le dijeras: no, Dios, dejemos hasta aquí, ya llévame para el cielo, ya no hay nada más que hacer acá. No tiene sentido una vida que no crezca, una vida que es traumática para el padre y para el mismo hijo. Entonces es interesante esto. Hay gente que en la iglesia no crece. Hay gente que en la iglesia solo envejece. ¿Cuánto tiempo usted en la iglesia? Tengo 40 años de viejo aquí en la iglesia, 50 años de viejo. Y de crecimiento no, todavía estoy en mis primeros meses. Todavía necesito que oren por mí, y si no oran por mí todavía me resiento y me enojo. Todavía necesito que me chocholeen un poquito, porque si no hacen eso, yo hago pataleta. Todavía hago pataleta en la iglesia. Todavía, aunque tengo 40 años de edad, de vejez, todavía tengo 6 meses de madurez. Todavía gagueo y balbuceo. Todavía si me dicen que haga una oración en público, me bloqueo, porque todavía no he crecido. ¿Tiene sentido una vida cristiana sin crecimiento? La respuesta es no. Dios espera que nosotros crezcamos. Dios espera que nosotros avancemos. Dios espera que nosotros seamos alguien que aprendamos continuamente y que ese aprendizaje lo pongamos en una dinámica de vida. A esto se le llama discipulado. El discípulo es alguien que está dispuesto a aprender, que aprende constantemente. Y en la iglesia, la dinámica que se quiere de cada persona en la iglesia es que aprendamos a ser discípulos, es decir, que estemos en un discipulado y que no nos estanquemos. Tú cuando naces pequeño, pero tú no te puedes quedar pequeño.
La madurez consiste en la capacidad que tengas de entender la vida cristiana y poderla explicar a otras personas. Por lo menos ese es el concepto de madurez que uno encuentra en la Biblia. Está en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Ahí hay un concepto de madurez. Léalo conmigo, por favor. Hebreos 5, 12. Mira este concepto de madurez. Dice: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. ¿Qué es madurez? Es la capacidad que una persona tiene de aprender y entender las cosas para podérselas enseñar a otra. Eso es madurez. De eso es lo que se espera de un hermano mayor con relación a un hermano menor en la iglesia. Si yo soy un hermano mayor que tengo, no sé, años en la iglesia y alguien llega nuevo, se supone que yo debo estar al nivel de haber entendido ya, de haber crecido para poder enseñarle al otro. Pero a veces lo que uno encuentra es que la gente dice: aquí traje a una persona nueva para que conozca de Cristo, pero necesito buscar a alguien maduro que la instruya, que la discipule, que le haga seguimiento. Y la pregunta de uno es: bueno, ¿y cuántos años llevas tú en la iglesia? No, yo ya tengo aquí 4, 5, 6 años en la iglesia. ¿Y todavía no estás en la capacidad de enseñarle a alguien? No, todavía no. ¿Qué significa eso? No ha crecido, no ha madurado. Porque el crecimiento tiene que ver con la capacidad de entender las cosas y poderlas transmitir a otro. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Dice: a estas alturas, a las alturas en que ustedes están, ustedes ya deberían ser maestros, deberían ser maduros, pero no lo son. Todavía necesitan que se les repasen las teorías básicas y fundamentales de la vida cristiana. Una marca de la madurez es poder compartir lo que Dios te ha enseñado de la vida, y la madurez no es un fin en sí mismo. O sea, no soy maduro por ser maduro, soy maduro para ayudar al que no es maduro, al que necesita mi ayuda, al que necesita mi experiencia de vida y seguir adelante. Entonces podríamos decir lo siguiente: el discipulado y la madurez le dan sentido a mi vida. Hay gente que no está interesada en la iglesia por aprender, por eso nunca se matriculan a un curso, por eso nunca están atentos a la enseñanza bíblica, por eso nunca están avanzando en su vida cristiana. Déjeme decirle: un creyente que no esté preocupado por aprender y que no esté preocupado por crecer, está viviendo una vida sin sentido. Si vas a pedirle vida a Dios, si le vas a pedir al Señor que te deje vivir 30 o 40 años más, deberías decirle al Señor: esos 30 o 40 años más que te quiero pedir, te los quiero pedir para ser una persona más madura, no para seguir siendo la misma persona inmadura de hoy. No, voy a pedirle más tiempo a Dios, pero es para alcanzar madurez, es para desarrollar un crecimiento espiritual. Número 4, si tú en verdad quieres darle sentido a tu vida, esta es muy importante y muy especial. Si de verdad estás pensando en pedirle más años a Dios para darle sentido a tu vida, lo cuarto que tienes que hacer es: haz de tu vida un acto de servicio. Haz de tu vida un acto de servicio. El sinsentido de la vida consiste en vivir para uno mismo, consumiendo recursos, ocupando espacio y después simplemente muriendo. Eso es un terrible sinsentido. Vivir para uno mismo, no servir. Realmente, si queremos nosotros tener sentido de vida, debemos contribuir en algo. Y la única manera de contribuir en algo es haciendo de nuestra vida una vida de servicio, un acto de servicio. Y es mirar hacia alrededor y decir: ¿quién necesita que yo le pueda ayudar? Y entonces hago de mi vida una vida con sentido en la manera en que yo le sirvo a Dios a través de servir a otras personas. Dios desea que en los años que vienen para ti, tú te conviertas en una persona generosa y servicial, que tu vida tenga sentido, y que si algún día el ángel de la muerte está revisando el listado para llevarse a unos cuantos de acá, el ángel diga: voy a llevarme a este, y Dios diga: no, ese no te lo puedes llevar porque está cumpliendo un servicio, está sirviendo. ¿Cómo te lo vas a llevar si está cumpliendo una misión, una tarea? Y no que diga: ese te lo puedes llevar en cualquier momento, porque definitivamente es una persona que no sirve, y si no sirve, pues no sirve, y es una persona candidata para llevarse. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Dice el texto:
cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Hay gente que parece que leyera este texto diferente y parece que lo que el texto les dijera es: cada uno ponga el don o el don que ha sido recibido exclusivamente para su servicio personal. Es gente que no sirve para nada. Es gente que si le vas a pedir un servicio no tienen tiempo, no saben hacerlo, no pueden, se asustan, se atortolan, no sirven. Otros lo leen de otra manera diciendo: cada uno ponga el don que Dios le haya dado, el don que Dios le ha dado para ganar dinero. Y lo único que les interesa es cada día tener un poco más de dinero. Pero cuando uno lee bien el texto lo dice muy claramente. Cada uno, ¿qué significa? Esto es un llamado personal. Cada uno tiene habilidades que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que la ponga al servicio ¿de quiénes? De los demás. Porque cuando tú le sirves a los demás, le sirves a Dios. Tú no estás sirviéndole realmente a las personas. Cuando tú haces un servicio a una persona, realmente se lo estás haciendo a Dios, porque es Dios el que dice: ponga su don o ponga su vocación al servicio de los demás. Mire, no existe un sinsentido más terrible que el de una persona que no sirve, que el de una persona que nunca puede hacer un favor, para el de una persona que cada vez que se le llama a servir está ocupado no sirviendo. Es una vida totalmente sin sentido. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero no hay una cosa más bonita en la vida que gastar un día entero sirviéndole a alguien y poderse ir a acostar en la noche diciendo: gracias a Dios que me diste el privilegio y la bendición de servirle a esa persona, y a través del servicio de esa persona te serví a ti. Y te acuestas tranquilo y te acuestas con paz en tu corazón porque pudiste servirle a alguien. Servir a Dios por medio de servir a otras personas es en lo que en el lenguaje cristiano se llama ministerio. Todos nosotros tenemos ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Servir. ¿Cómo sirves tú? Depende de los dones o las habilidades que Dios te haya dado. Si tú eres una persona que, no sé, sabes algún arte, a través de ese arte Dios quiere que tú le sirvas sirviendo a los demás. Eso le da sentido a la vida. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio y tenemos que decir esto: el ministerio, es decir, servir a otros, le da sentido a mi vida. Eso le da sentido a mi vida. Cuando uno ve a Ezequías, uno se da cuenta que Ezequías, cuando Dios evalúa sus argumentos, una de las cosas que Dios nota es que Ezequías como rey sirvió a mucha gente. Claro, si hace una buena gestión como gobernante, significa beneficiar a muchas personas. Y Dios dijo: pues te voy a dar 15 años más para que sigas beneficiando a más personas. Y finalmente, hagamos una recapitulación de las 4 que hemos visto ya. ¿Se acuerdan cuál era la primera que le da sentido a tu vida? Coloca a Dios en el centro. La segunda, ama a la familia de Dios, que es la iglesia. La tercera, ¿se acuerdan? ¿Ya tan rápido se les olvidó? Desarrolla madurez espiritual, crece, avanza. Y 4, sirve. Eso le da sentido a tu vida. Quinta, con esta terminamos. Si quieres darle sentido a tu vida, comparte con otros el amor de Dios. Comparte con otros la experiencia de Cristo. Comparte con otros lo que Dios te ha dado en términos de vida personal. Mire esto. Hay 2 cosas, haciendo un análisis, hay 2 cosas que usted puede hacer aquí en la tierra, pero que jamás podrá hacer en el cielo. ¿Qué cosas son esas? 2 cosas que usted no podrá hacer en el cielo, pero aquí en la tierra usted las puede hacer con toda libertad. Una, ¿cuál? Bueno, digamos, déjame esa de segunda. Vamos a la primera. ¿Cuál es la primera que usted puede hacer en la tierra, pero que usted no puede hacer en el cielo? Dormir, no, en el cielo vamos a dormir. Comer, en el cielo seguramente vamos a comer. Divertirnos, también nos vamos a divertir. ¿Qué no se puede hacer en el cielo?
Esa es la segunda. Vamos a la primera. La primera que no se puede hacer en el cielo es pecar. En el cielo no se puede pecar. Acá, si usted quiere pecar, peque. Es su decisión personal. En el cielo no. En el cielo no habrá la posibilidad de pecar. Y la segunda cosa que usted no puede hacer en el cielo es predicar o evangelizar. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Allá no hay ninguna persona perdida. Allá todos están con Cristo en el corazón. Nadie necesita la predicación. Entonces, hay dos cosas que usted puede hacer aquí en la tierra que usted no va a poder hacer en el cielo. Y que usted debería entonces hacerlas, porque cuando esté en el cielo no las va a poder hacer. Ahora, ¿cuál de las dos cree usted que a Dios le gustaría que usted hiciera? ¿Usted cree que a Dios le gustaría que usted peque? Obviamente no. Pecar usted no debería hacerlo nunca. Entonces, ¿cuál queda? Por ley de descarte. La única cosa que queda por hacer en este mundo, antes que seamos llevados al cielo, que realmente valga la pena y que Dios aprueba, es predicar la palabra. Es compartirle al que no conoce de Jesús, compartirle el amor de Dios para que esa persona también pueda estar con nosotros en el cielo. Dios no nos dejó aquí después de convertidos para pecar, aunque pecamos. Dios nos dejó realmente en este mundo después de ser convertidos para que compartiéramos la buena noticia de Jesús a los que no la conocen. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo, nos dio un ministerio. ¿Cuál? Reconciliación. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y aquí viene la parte clave, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es un encargo de parte de Dios que usted comparta las buenas noticias del Evangelio. Compartir las buenas nuevas le da muchísimo sentido a tu vida. ¿Usted se imagina la escena? Llega usted al cielo el día que usted parta a la eternidad. Pues uno tiene muchas ideas y muchas imágenes de cómo será esa llegada al cielo, ¿no? Pero digamos que usted ya llegó al cielo. Dice la Biblia que más o menos lo que deja ver es que el cielo es un lugar de mucha adoración y de mucha gente. Así que es como que usted estuviera entre una multitud extasiado adorando a Dios, a quien ahora sí puede ver cara a cara. Después de muerto lo veremos, ¿no? Cara a cara. Usted está allí extasiado, mirando al rostro del Señor, completa, en una tremenda comunión con Él. Cuando de pronto alguien se acerca y le toca aquí el hombro a usted, usted voltea a mirar y esa persona le dice: gracias, porque por tú haberme explicado el mensaje de Cristo, yo estoy en este lugar contigo. Si tú no me hubieras dicho nada, si tú te hubieras callado, yo no estuviera acá. Pero te voy a agradecer por toda la eternidad, porque me hablaste de Jesús y permitiste que yo viniera a este lugar. ¿Tiene sentido esa vida o no? Así sea uno solo. Ahora te imaginas si fueran dos o tres, otro estuviera más atrás diciendo: hey, yo también es que quiero agradecerte lo mismo, y otro, y otro, y otro. Compartir el amor de Dios le da muchísimo sentido a nuestra vida. La pregunta final entonces es: ¿por qué la gente vive entonces un sinsentido hoy? ¿Por qué un altísimo porcentaje de la humanidad vive en lo que se llama una crisis existencial y un sinsentido total? La respuesta clara es: porque no tienen en cuenta a Dios. Cuando tienes en cuenta a Dios y haces estas 5 cosas que te he mencionado hoy, ¿sabes qué? Tu vida empieza a tener, no sentido, empieza a tener muchísimo sentido. Muchísimo sentido. Y cada día que vivas, vale la pena ser vivido. Y si vives muchos años, vale la pena que vivas muchos años. Y si vives pocos años, vale la pena que vivas pocos años. Porque no se trata de si vives mucho o si vives pocos. Se trata de que lo que vivas, lo vivas con sentido. Esta semana estábamos llorando
la muerte de una mujer muy querida en el pueblo cristiano a nivel nacional, Ángela Hernández, no sé si se dieron cuenta, una mujer de 32 años, diputada, que era una mujer fiel a Dios, pero por un cáncer de seno murió el sábado pasado. Ella fue la que hizo toda la defensa de los proyectos del gobierno que tenían que ver con la ideología de género y todo eso. No importa si vivió solo 32 o llegó a los 90. ¿Qué fue lo importante en la vida de Ángela Hernández? Que la vida de ella fue una vida con sentido. Valió la pena que viniera, así fuera solo 32 añitos. Pero en esos 32 dejó una huella y dejó una marca. La pregunta entonces es, en verdad, seriamente, ¿qué sentido tiene que usted siga viviendo? O sea, ¿tiene sentido? Porque es que vivir en un sinsentido es horrible. Levantarse todos los días a sufrir el día, esperar que llegue la noche para sufrir la noche y volver a levantarse al día siguiente a seguir sufriendo el día siguiente, no tiene sentido. 5 cosas. Pon a Dios en el centro. Ama incondicionalmente a la gente que esté a tu lado, especialmente a los de la iglesia. Vincúlate a la iglesia. Procura crecer espiritualmente. Haz de tu vida un acto de servicio y comparte de Dios a quien puedas. Eso le da sentido a tu vida. Eso hace que el día que tú te mueras sea como un abrir y cerrar de ojos. Simplemente cerraste los ojos aquí para abrir los ojos en la eternidad con Dios y no ha pasado absolutamente nada. Pregunta final entonces: ¿existen argumentos reales para que Dios te mantenga con vida? ¿O le saldría más económico a Dios llevarte ya? Ezequías pidió 15 años argumentando que su vida tenía sentido. ¿Y mi vida sí tiene argumentos para seguir adelante o sería mejor ya parar aquí? Ahora, no quiero ser fatalista con esto, quiero desmotivarte a buscarle sentido a la vida, ¿no? Si realmente quieres darle sentido a tu vida, revisa estos 5 elementos que te he entregado hoy y empieza a darle sentido a tu vida. Tarea número 1: revisa las 3 preguntas con las que iniciamos. ¿Se acuerdan? Si Dios te pidiera que le dieras razones para argumentar el dejarte con vida más tiempo, ¿qué argumentos presentarías? ¿Qué le dirías a Dios? Segundo, si Dios revisara tus últimos 15 años buscando argumentos para darte otros 15 más, ¿los encontraría o no? Y tercera, si Dios te diera más años de vida y no murieras mañana ni esta noche, sino que mañana, gracias a Dios, te levantaras y abrieras los ojos otra vez, ¿estarías dispuesto a vivir una vida que honre a Dios y que tenga sentido? ¿O vas a seguir viviendo, quizás si sea tu caso, en el sinsentido? Esa es la primera parte de la tarea. La segunda es aprenderse este versículo muy sencillo. Salmo número 116, versículo 12. Salmo 116, 12. Este hay que aprendérselo. Ese hay que sembrarlo en el corazón y en la mente. Salmo 116, versículo 12. Por favor, colóquemelo en la pantalla para que todos lo veamos y terminemos entonces esta mañana. Dice: ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Es como decir, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante? O sea, no puedo ser un ingrato, no puedo ser una persona inconsistente, no puedo ser una persona sin sentido. Yo tengo que darle sentido a mi vida. ¿Cómo? Hombre, si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿qué voy a hacer yo con esa bondad de Dios? Voy a darle sentido a mi vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y de verdad que vale la pena vivir cuando podemos vivir una vida con sentido. Cierre sus ojos ahí donde está, incline su cabeza un momentico y hable con Dios acerca de este tema. No se deje guiar por mi oración. Yo voy a hacer una oración que va a ser la mía. Usted haga la suya ahí donde está sentado, sentada. Padre, yo te doy gracias esta mañana por la bendición que me das de poder escudriñar tu palabra y encontrar en tu palabra cosas tan importantes y tan claves que le dan sentido a mi vida. Hoy yo reconozco, Señor, que aunque he deseado darle tanto sentido a mi vida, todavía hay cosas que no he logrado hacer. Y por eso quisiera ocupar el resto de los años que tú me quieras dar, Señor. No sé si van a ser muchos o van a ser pocos,
Pero lo que sí quisiera tener claro es que cada día que tú me des en adelante, yo quisiera que tenga sentido a partir de cumplir con lo que tú has establecido para mí. Poner a Dios en el centro, a hacer de la familia de Dios lo más importante, hacer de mi vida un acto de servicio, crecer hasta donde Dios más me lo permita y compartirle a otros las buenas noticias de Jesús. Eso es lo que le da sentido realmente a mi vida, y eso es lo que hace que cada día vivido valga la pena, Señor. Por favor, ayúdame, Dios, a entender cuando mi vida está cayendo en el sinsentido, para reaccionar rápidamente. Y ojalá que no pase un día en el sinsentido, sino que rápidamente pueda regresar al camino y rápidamente pueda correr a darle sentido a mi existencia. Gracias por la iglesia, porque en ella podemos aprender unos con otros. Gracias, Dios, por las personas que todavía no conocen de Cristo, pero que están cerca de nosotros, porque ellas le dan sentido a nuestra vida al poderles compartir. Gracias, Dios, por tanta oportunidad de servicio que hay por todo lado, porque a través del servicio es que le damos sentido a nuestra existencia. Y gracias por tu palabra, porque hay tanto que aprender para crecer y madurar y enseñarle a otros, que eso también le da sentido a mi existencia. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana.